Hola mis estimados amigos y amigas de Podcast Guadalupano, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estaremos abordando una temática espiritual muy propia de nuestra comunidad educativa y que queremos conocer más a profundidad, y es la devoción a la Santísima Madre de Dios, que es la Virgen María. Hoy para eso pues tenemos con nosotros al Padre José Obdulio Funes, que nos acompaña nuevamente acá en Podcast Guadalupano para poder conversar sobre este tema y cómo podemos vivir esa verdadera devoción hacia nuestra Madre Santísima. Así es que, Padre, bienvenido nuevamente a Podcast Guadalupano. Nos alegra que no hayamos tenido que esperar tanto para recibirlo nuevamente acá. Pero muchas gracias, Roberto, por la invitación y, claro, me siento con honor, digamos, por la invitación y sobre todo por hablar de la Santísima Virgen María. Y pues más que todo no es tanto un conocimiento, sino una vivencia y una experiencia de lo que es el amor, la devoción a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, el sentirla cerca en la vida de cada uno. Así es que muchas gracias, Roberto, y bueno, con gusto respondemos algunas preguntas que quieras o tengas por ahí. Muy bien, Padre, gracias. Para nosotros, pues al ser un colegio católico, la Virgen María ocupa un espacio muy importante en nuestra comunidad educativa, en nuestra vida cotidiana, incluso en nuestra filosofía educativa institucional. En ese sentido, Padre, a nivel de Iglesia Católica, ¿qué tan importante es la devoción a la Virgen María? Bueno, es parte central, digamos, dentro de la Iglesia, la comunidad cristiana católica, porque la Santísima Virgen María es la que ha respondido al proyecto de Dios con su sí para ser la Madre de Jesús, la Madre de nuestro Señor, y con ese sí ella entra en el proyecto de la salvación de Dios, y de esta manera ella coopera. Por medio de ella se nos da el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces, es un personaje central, digamos, tal vez no es el centro, pero sí parte de la centralidad de la misión de la Iglesia, entra por María también. Y por eso es muy importante. Ahora, la devoción hacia ella, pues Dios se ha acercado, Dios manifiesta su cercanía a la humanidad a través de la Santísima Virgen María, que nos da a su Hijo. Por medio de su Hijo nace la humanidad nueva que viene a representar a Jesús, el hombre perfecto. Entonces aquí tenemos una parte, primero por el sí de María, que dijo sí al Espíritu Santo, y también por ser la Madre de Dios. O sea, no es cualquier cosa, es la mamá de Dios, de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí está en la centralidad que podríamos llamar, por eso la devoción. Entonces, ¿cómo acercarnos? ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo acercarnos por medio de María? Hay muchas respuestas. Entonces, no podemos separar a María de Jesús. No podemos separar a la Santísima Virgen María dentro del proyecto de Dios. Ya está envuelto en ese proyecto. Sacarlo, pues sería como, pues sí, quitarle una pata a la mesa que tiene 4, ¿verdad? Y queda, porque está dentro del proyecto de salvación. María Santísima. Muy bien, Padre. En el caso del rol de María como Madre de la Iglesia, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿cómo debemos entender ese rol de ella como Madre? El rol de Madre, bueno, primero vamos a como explicar un poquito. Cuando ella dice que sí al ángel, ¿verdad? Que es al ángel Gabriel, que llega y le anuncia y le dice sí, primero le pregunta, no es tan fácil. El ángel no la tuvo fácil para convencer a María. María lo cuestionó y oye, ¿y cómo va a hacer eso?
yo permanezco virgen. Oye, ¿cómo que va a hacer esto? Y el ángel se detiene a explicarle, y hasta cuando entiende la Virgen, digamos, todo el proyecto, le dice sí. Entonces, al decir sí, María se convierte en madre del Hijo, pero también se convierte en madre de todos los creyentes, porque ella es la primera que cree. Entonces se convierte en madre de todos aquellos que creen, de que acogen la palabra, acogen el proyecto de Jesús. Entonces aquí comprende la maternidad de María sobre la comunidad. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, cuando ya vamos a celebrar Pentecostés, María Santísima está presente en la comunidad y vuelve a recibir el Espíritu Santo, pero ahí está con ellos, con la comunidad. Entonces la maternidad de María es siempre, primero como modelo de creer, de fe, acoge la palabra. Segundo, porque por medio de ella viene el Verbo, el Hijo, y bueno, desde ahí viene la cercanía de María a la comunidad, la cercanía de María con los creyentes. Pero también el Evangelio de San Juan presenta a María cuando Jesús se entrega lo más valioso, cuando está en la cruz, y en el apóstol Juan, el discípulo Juan, representa también la comunidad de creyentes. Jesús entrega a su madre, entrega lo más valioso y le dice, mujer, ahí está tu hijo. Y entonces le dice al discípulo, ahí está tu mamá también, está tu madre. Entonces es parte de la entrega de Jesús. Es todo, hay muchos factores, pero en esto de cómo representa la maternidad de María, pues, no podemos dudar que es la cercanía de cómo Dios quiere que el hombre sienta esa presencia, esa cercanía de Dios a través de la madre. Muy bien, Padre. Respecto a la intercesión de la Virgen María, ¿qué nos dice la Iglesia? Y también, ¿en qué sentido podemos, digamos, explicar o reafirmar a veces el cariño que tenemos nosotros por la Santísima Virgen María, que algunos lo interpretan como que nosotros la adoramos, cuando se entiende que la adoración es exclusiva para Dios? ¿En qué sentido, pues, la Iglesia nos ilumina al respecto? Bueno, recordemos que si nos vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, allí por el capítulo 1, no sé si el versículo 48, donde la Virgen María entona un himno, que es el Magnífica. Ella dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, el hecho cómo comprende esta mediación o digamos intercesión de María. Primero, el único mediador, hay que resaltar, ¿verdad? Es Jesucristo. Jesucristo es el único mediador, pero este mediador no es exclusivista, no es exclusivo, sino que dentro de la mediación de Jesucristo se incluyen otras personas, la mediación. Entonces, por medio de la intercesión de María se llega a la mediación de Jesús. Por eso María dice, hagan lo que Él les diga. Por medio de María llegamos a Jesús. Entonces la mediación, la intercesión de María es María. Por medio de la intercesión de María se obtiene toda la gracia. Es una manera de ser cercana a la mediación de Jesús. Entonces, ¿cómo entenderlo? Bueno, la comunidad cristiana desde los primeros siglos entendió la cercanía de María. Desde los primeros siglos, primeros momentos, la comunidad entendió la cercanía de María y el auxilio de ella. Entonces, y aquí es donde en el concilio de Éfeso, donde viene proclamada como dogma María, Madre de Dios, el pueblo, los teólogos dentro del templo estaban dialogando si era madre de Dios o solo madre de Jesús hombre, y cómo era que se daba esto. Pero el pueblo de Dios afuera ya andaba con las pancartas diciendo, es madre de Dios, aunque ustedes no lo digan dogmáticamente, pero ellos ya sentían
ya vivían la experiencia de María como madre. Y entonces el concilio solo confirmó lo que el pueblo vivía. En ese sentido, la cercanía, la mediación, la intercesión de María es algo que el pueblo va sintiendo y la iglesia lo va reafirmando a través de la Sagrada Escritura y la teología. No sé si, por ejemplo, aquí pudiéramos entender cómo es eso la intercesión de María. ¿Cómo es eso? Quizás pudiéramos verlo con un ejemplo de papá y mamá. A veces el papá es un poco más duro para decir sí, ¿verdad? Y la mamá es un poquito más flexible. Entonces, el hijo quiere salir a su fiesta de noche, del sábado, o quiere ir a un partido de fútbol al estadio a ver un partido, pero el papá no quiere porque quizás ve más peligroso y todo eso, es más cerrado, un poco más cerrado, y quizás el hijo siente un poquito más de temor de acercarse. Entonces se va para donde la mamá, fíjate que tengo unos amigos que ir al estadio, y entonces, pero si le digo a mi papá, me va a decir que no, tal vez me puedes ayudar. Y entonces viene la mamá y le dice, sí, y la mamá ve oportuno que salga con sus amigos y no ve peligro, entonces viene y le comparte al papá, fíjate que hay un partido de fútbol y fíjate que tal vez aquel quiere ir, porque no lo motivas. Así se sale, se le pasa el mal genio que anda y todo esto, ¿verdad? La mamá sabe cómo llegarle al esposo. Y entonces cuando ya llega el momento, el papá incluso es el le acerca al hijo, ¿querés ir al estadio? ¿Querés ir? Entonces ya obtiene. Entonces esa es una manera de interceder. Es una manera de la madre estar cercana a sus hijos. Y por eso es la intercesión de María, que de una u otra manera, quizás todos los que nos están escuchando han podido experimentar esa cercanía de María en la vida. Muy bien, padre. Y con respecto a lo que le mencionaba de a veces la malinterpretación que se da de que se dice que los católicos adoramos a la Virgen María, ¿podría darse esa interpretación, padre, por algunas prácticas erróneas que a lo mejor como católicos hacemos? Bueno, primero hay que definir que el culto a la Santísima Virgen María no es en la misma categoría del culto a Dios. Y ahí tenemos que aclarar este punto. Tanto a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo se le da un culto de latría, es decir, el culto por excelencia en corazón, en espíritu y en verdad. Es el culto. En el caso, nosotros como Iglesia Católica está el culto a la Virgen María y el culto a los santos. Entonces, que es una manera de cercanía, pero no como la adoración a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Digamos, podría el de la Virgen María, algunos lo dicen hipertulía, otro tulía, que es el culto como, pues sí, un cariño, una devoción, un amor, una cercanía, pero sin ser ella una diosa, ni ser un santo, un dios, sino simplemente nos acercan al único mediador. Estas interpretaciones, digamos, esta es la forma, pero después se vienen y en algunos ambientes se deforma esta forma de cercanía, porque se llega a ver a María como una diosa y se llega a ver a los santos también como un dios. Y aquí viene el problema. Y si a ese problema le relacionamos la superstición, es decir, que con este amuleto, que con este signo me va a proteger del mal, ¿quién? Pues ya no se sabe ni si es la Virgen María o si es el santo, sino que el amuleto mismo. Entonces, si agregamos esto superstición, pues ya estamos fuera del cristianismo, estamos fuera de la iglesia, porque es una manera, una práctica supersticiosa. Y lo ideal es que tengamos a los santos de amigo, a la Santísima Virgen María, porque ellos nos llevan a Jesús, nos llevan al Señor. Y entonces podríamos ver, por ejemplo, veamos los que van en peregrinación a un santuario. La peregrinación no es mala, al contrario, es de hacer una peregrinación, pero que lleve los elementos que nos
acerquen a Jesús, al mediador. Por medio de la devoción, por ejemplo, de la Santísima Virgen de Guadalupe, en nuestro país, la devoción a la Reina de la Paz, nos tiene que llevar a Jesús. Ir al santuario nos lleva a rezar el rosario, a confesarnos, participar de la Eucaristía, revisar nuestra vida, hacer obras de caridad. Nos tiene que llevar. Pero si solo vamos por turismo, digamos, o por paseo. Hoy se habla de turismo, pero o solo para tomarme la foto. Esto ya raya el disco, ¿verdad? Estamos fuera de lo que es el cristianismo, comprenderlo. Entonces, no, hay que comprender la devoción como en el sentido que me lleva a Jesús. Y más adelante quizás vamos a poner otros ejemplos sobre esta vivencia de la verdadera devoción a la Virgen María, el amor expresado. Muy bien, Padre. Respecto a las advocaciones de la Virgen María, recientemente pues yo escuchaba una historia muy simpática, ¿verdad? Donde hablaban de que la Virgen María tiene, como para explicarle a alguien que no lo entendía, que tenía un closet con los diferentes trajes de las advocaciones, y entonces que quería aparecer en un país se ponía ese traje, etc. Y sentí yo que fue una forma bastante simpática de explicarlo, pero ya viéndolo de un punto de vista quizás un poco más serio, digámoslo así, ¿cómo podríamos entender las advocaciones de la Virgen María y su relación con las diferentes culturas y los lugares donde han sido esas apariciones? Bueno, yo creo que aquí bien práctico es hablar de la cercanía de Dios a través de la Santísima Virgen María. Esta cercanía de Dios pues se expresa en diversos rostros, en diversos contextos y culturas. Entonces, la devoción, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe se expresó propiamente en el contexto histórico, en una dificultad que había entre el pueblo azteca, los nativos, y los conquistadores. Cómo conciliar o cómo poder convivir acogiendo el don de la fe. Entonces, en este contexto aparece la figura maternal de María como Virgen de Guadalupe. Partiendo de este ejemplo, vayamos a otra advocación. Tenemos la Virgen del Carmen. ¿En qué momento aparece la Virgen del Carmen? ¿O en qué momento aparece la Virgen María Auxilio de los Cristianos también? Es siempre en un contexto histórico. El de la Reina de la Paz, nuestra patrona del país, es propiamente Virgen Reina de la Paz en un momento de conflicto que había entre el pueblo migueleño en ese entonces, y aparece la imagen y pone paz, es un signo, y desde ese momento aparece la advocación. El pueblo se acerca, venera la imagen porque ha encontrado un signo que le ha dado. Entonces, si le vamos poniendo las vocaciones, pues no estaría mal ese ejemplo, que tiene diferentes vestidos, es la misma Virgen María, no son 10, ni 20, ni 30 Virgen María, es la misma, nada más que aparece en el contexto donde sus hijos puedan comprender aquella situación, o puedan, digamos, ver el signo de Dios a través de ella. Y por eso es que cada pueblo tiene su devoción. Y yo creo que los misioneros han respetado eso. Los misioneros y todo respetan cada devoción en su pueblo y la cultura. Y eso es bonito porque en China tienen su imagen, me imagino. En México tienen su imagen. Y también cada país tiene, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, Costa Rica tiene su patrona, Nuestra Señora de los Ángeles. Nicaragua tiene también, creo que la Inmaculada Concepción o la Asunción, no estoy seguro cuál de las dos. Honduras tiene Suyapa, Nuestra Señora Suyapa. El Salvador tiene la Reina de la Paz. Y así cada país tiene, Colombia tiene la propia, Argentina tiene, hoy que se hizo famoso con el Papa Francisco.
Bueno, cada quien tiene su imagen, su devoción, digamos así, donde expresa el cariño. Primero, el pueblo siente la cercanía de la madre a través de esta devoción y la madre también manifiesta su cercanía al pueblo. El pueblo la siente, la madre se acerca. Esto es la devoción. Excelente, padre. En su caso particular, ¿es devoto de alguna advocación Pues, mariana en particular? pues soy de El Salvador y desde pequeño, pues mi mamá, crecí con esto, ¿verdad? La devoción a la Reina de la Paz, la cercanía de la imagen de la Reina de la Paz. Mi mamá siempre la tuvo en la casa, ella siempre fue a la catedral a rezar el rosario, a confesarse, incluso los días del 21 de noviembre, ella siempre participó de la misa y siempre nos habló de la Reina de la Paz. Entonces, ese hablar, ese comentar, ese ver que le llevaba algunas flores, cada cierto tiempo, rezaba el rosario. Bueno, no solamente cuando iba a la catedral del rosario, mi mamá siempre lo rezó en la casa. Y entonces esta devoción de ella, pues la fui viendo y esa cercanía de María también yo la fui experimentando. Tal vez yo no soy del mismo cuadro de llevarle flores todos los días o todos los meses, pero sí de sentir su cercanía, su presencia. Tal vez no rezar el rosario, los 20 misterios al día, como algunos pueden pensar que los sacerdotes rezamos, pero sí de tener en el pensamiento y en el corazón aquel amor materno de María. Muy bien, padre. Hablándonos pues de estas prácticas que cuando se tiene cariño a una advocación de la Virgen María se realizan, ¿cómo podríamos fomentar un amor, digamos, sincero o una veneración más correcta, digamos, a la Virgen María, que vaya más allá de lo cultural o de una mera práctica repetitiva? Como usted lo decía, porque en mi casa así lo hacían, entonces así lo hago yo. ¿Cómo ir más allá de eso, padre? Bueno, yo creo que no es que hay que olvidar las prácticas, porque eso sí, primero hay que visitar el santuario, visitar la imagen, hay que hacerlo, puede ser en peregrinación, puede ser llevándole una flor, puede ser rezando el rosario en familia, puede ser rezando el ángelus, esos son acciones, son gestos visibles que se pueden hacer que sin duda alguno fomenta la devoción, la verdadera devoción. Pero yo creo que más allá de eso hay que pasar a interiorizar lo que María nos dice en el Evangelio. Hagan lo que su Hijo nos dice. Hagan lo que Él les diga. Es decir, aprender de ella a vivir la humildad, a vivir la disponibilidad de servir, a vivir con esta actitud de evangelizar, también vivir en aquella actitud de donación. Entonces, una verdadera devoción nos tiene que llevar a identificar con el Hijo, a manifestar el amor hacia los demás como lo hizo Jesús. Y aquí está el reto, porque a veces nos pensamos y decimos, no, pues es que esta persona todo el mes de mayo reza el Santo Rosario. Lo felicito si lo logra hacer en familia, no es que está malo, pero no podemos pensar que tiene devoción si su vida es contraria a todo aquello que hace. Podemos decir, no, es que ella siempre le lleva flores a la Santísima Virgen María, cada primero de mes lo lleva, ¿verdad? La Santísima Virgen María. Pues no significa que el hecho de llevar esa flor todos los primeros de mes tienes una verdadera devoción. Es un signo que te puede llevar a una experiencia diferente, sí. Entonces la verdadera devoción, yo diría, es interiorizar la figura, la persona de Jesús y reproducirla con todos aquellos con los que convivimos y estamos. Padre, y en una sociedad actual como la que tenemos hoy, digamos, bastante liberal, muy mediatizada,
¿Qué nos dicen los ejemplos de la Virgen María, en el caso de la obediencia, el silencio, la castidad? ¿Cómo nos hablan esos ejemplos de María Santísima hoy a nosotros? Pues el ser humano siempre está en conquista de experiencias, de búsqueda de aparecer o aparentar hoy en estos días. Sí, pero eso es algo que no llena el corazón. Es algo que siempre hace sentir o ver a las personas vacías y huecas. Huecas, una palabra propia, ¿verdad? Pero que no le da plenitud en la vida, que no logra encontrar el clic del sentido de la vida. Entonces, todas estas personas que nosotros podemos ver en las redes sociales o en el mundo social, pues está en esa búsqueda y lo busca donde tú has mencionado. Ahora bien, para encontrarle ese sentido hay que ir a buscar la interioridad, hay que ir a buscar esa interioridad del Evangelio, hay que buscar un poquito los modelos de aquellas personas que han encontrado el sentido de la vida, ha sido pleno. Y en esto nos vamos a topar con la Virgen María, nos vamos a topar. Entonces aquí la obediencia, ¿qué? Todos necesitamos obedecer, pero hay que obedecer. Por ejemplo, los jóvenes es bien gracioso, ¿verdad? O los niños, a mí no me manda nadie. Y entonces, ¿quién te manda? Pues nadie te manda. Y yo hago lo que me da la santa gana. Bueno, ¿quién te va a dar orden a la santa gana? Hay que buscar ahí a Santa María mejor y no a la santa gana. Pero es así. Al final, quien no encuentra su verdadero sentido a la vida, anda en todo esto. Pero ya cuando encuentras un camino, interioridad, te vas dando cuenta que obediencia, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo prefiero arrodillarme ante Dios, prefiero obedecer a Dios antes que a los seres humanos, porque quien no se arrodilla ante Dios termina arrodillado ante un dictador, ante una estructura de pecado, y ahí está arrodillado y no dice nada. Entonces, ¿qué decir ante esta sociedad? Yo solamente digo, hay que buscar el sentido a la vida. Hay que olfatear la nariz donde de verdad voy a encontrar felicidad, voy a encontrar sentido a aquello que estoy buscando, plenitud en mi vida. Gracias, Padre. En un sentido, digamos, más enfocado ya en nuestra comunidad educativa, nada menos hoy, que estamos ya casi finalizando este mes, hay una práctica pues ya muy tradicional de nuestro colegio, que es la Flor de Mayo, el Rosario Viviente y algo pues para lo que especialmente en la promoción de bachillerato se prepara con mucha anticipación, pero que en sí toda la comunidad educativa se une a vivirla. ¿Cómo encontramos el verdadero sentido en esta práctica tradicional de nuestro colegio y que año con año pues cobra vida y se hace tan propia? Bueno, yo creo que primero hay que saber a quién le estamos haciendo, para quién, porque si es para salir en la foto, pues ya perdimos el sentido. Si vamos a hacer el acto y todo el mes, la Flor de Mayo, ¿verdad? Hay que estar consciente a quién le estamos ofreciendo, porque hay un ofrecimiento. Y cuando se hace el ofrecimiento, pues si sabe que es para Dios, me dispongo en espíritu y en verdad a ofrecerlo, que es para Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Segundo, no hacerlo solo por salir del compromiso, porque tengo el tiempo, el espacio, sino disfrutarlo y verlo como esa experiencia te va a enriquecer. Aquí se trata, el Papa León ha dicho en la catequesis el miércoles, el cristianismo, antes de ser cristiano, dice, necesitamos ser humano. Entonces, el hecho de ofrecer una flor, el hecho de ofrecer un detalle, es ofrecer algo humano, aquella que fue humana también. Y entonces, el hecho de participar de esta flor nos tiene que también llevar a ser más
seres humanos nosotros, comprender a las personas en su dolor, en su sufrimiento y acercarnos más a ellos. O sea, la práctica de esta fiesta, de esta, digamos, acción de la Flor de Mayo, y ojalá que todo lo que, no solo en el colegio, sino que todas las comunidades en el país y en el mundo hacen estos detalles nos lleven a ser más seres humanos, a compartir la vida con los demás. Bueno, padre, muchas gracias por esta conversación que ha hecho tiempo para poder tener con nosotros y sobre todo para enriquecer siempre a nuestra comunidad educativa. Creo que al ser un colegio pues con fuerte identidad mariana es algo trascendental, un tema que no podíamos dejar pasar de largo en este mes de mayo. Así que gracias por tomarse el tiempo, padre. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones, pues, y esperamos que pronto lo podamos tener nuevamente acá, ¿verdad? Para hablar de otros temas que sin duda alguna pues nos van a ayudar a edificar cada vez más nuestra fe. Bueno, muchas gracias Roberto y al equipo por invitarme y sobre todo por hablar de la Santísima Virgen María. A cada familia guadalupana, pues a la familia guadalupana también agradecerle y invitar a todos las familias que tienen sus hijos aquí en el colegio, porque me parece que durante este mes de mayo también hay una bonita práctica de llevar la Virgen misionera, algo así, a su familia. Ojalá que todos tengan este espacio para acoger la Virgen en su casa y rezar, al que sea un misterio o un Ave María. Estaba escuchando un día que un niño del colegio le dijo a otro niño: te voy a dar $5 si te llevas la Virgen vos, porque mi familia, mi papá y mi mamá no tienen espacio para rezar, ni tenemos el espacio donde tenerla. Me dio tristeza por lo que hizo el niño, ¿verdad? Pero a veces eso es lo que los papás siembran. Entonces hoy en este mes de mayo invitarles, y sobre todo en esta reflexión, a aquellos papás que dejemos un espacio a la Santísima Virgen María, un espacio a Dios, donde sintamos la cercanía de Dios a través de la Virgen María, y sobre todo, ¿verdad? Cuando dicen los papás que sus hijos es lo más valioso que tienen, pues sembremos lo más valioso en eso valioso que ustedes tienen, que es el amor de Dios, el amor de la Virgen María. Gracias, padre. ¿Podría darnos la bendición para finalizar? Bueno, saludemos a nuestra Madre, digamos juntos, antes de darle la bendición: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Bueno, feliz día. Gracias, padre, y gracias a todos nuestros amigos y amigas que cada viernes están pendientes de darle seguimiento a Podcast Guadalupano. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conversación y los esperamos en el próximo episodio de Podcast Guadalupano.